1. ¿Qué es lo que está en juego? A través de los años, he disfrutado de un privilegio único como pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta. Cada vez que predico un mensaje que en verdad va no solamente a la congregación presente, sino también a otros centenares de personas, por medio de nuestro programa de televisión y ministerio de radio, En Contacto, puedo llegar, fuera de las 4 paredes de nuestro santuario, a salas, dormitorios, cuartos familiares, habitaciones de hoteles, prisiones y muchos otros lugares en los Estados Unidos y en algunos países extranjeros. Junto con este privilegio viene la apabullante responsabilidad de asegurarme que lo que se ofrece es la verdad a quien escucha o ve En Contacto. Hace tiempo aprendí que la gente no está interesada en mi opinión. Tampoco está interesada en escuchar sermoncitos, discursos cortos sobre cuán bueno es todo el mundo y todas las cosas. Y, más que nada, lo que menos quiere es un recuento de las últimas noticias. La gente está con hambre de la verdad de Dios que sea aplicable a sus situaciones. Quiere saber cómo vivir, cómo tomar la Biblia y aplicarla en su vida diaria. De modo que cada lunes por la mañana empiezo mi semana de rodillas orando, oh Señor, ¿qué tienes para mí esta semana? Y segundo, Padre, ¿cómo puedo hacer esto claro para otros? Una de las cosas que más me animan en cuanto a nuestro ministerio de televisión es su atractivo interdenominacional. Cada semana recibimos cartas de miembros de muchas denominaciones, protestantes o no protestantes por igual. Esta clase de respuesta me dice 2 cosas. Primero, la gente no se siente amenazada por el hecho de que nuestro ministerio es el de una iglesia bautista. Obviamente no estoy tratando que todo el mundo se haga bautista. Segundo, nuestros televidentes confían en que no tenemos ninguna agenda oculta. Es decir, no tenemos ningún credo o declaración doctrinal especializada que estamos tratando de impulsar subrepticiamente bajo el disfraz de predicación bíblica. La gente sabe que cuando ve En Contacto, va a recibir una lección práctica directamente de las Escrituras. Sin embargo, como disfruto tanto de la confianza y aceptación de muchos creyentes de un trasfondo denominacional tan diverso, nunca quiero ser culpable de ablandar alguna doctrina bíblica en particular, tan solo por mantener la aprobación de la gente. He visto que otros ministerios han cometido tal error. Sus obligaciones financieras han crecido a tal magnitud que literalmente no pueden darse el lujo de perder a nadie de su audiencia y televidentes. Esta es una de las razones por las cuales nosotros preferimos crecer despacio. Las finanzas determinan el número de personas que alcanzamos, pero nunca el mensaje con que las alcanzamos. Todo esto es para decir, desde el mismo comienzo, que este proyecto de imprimir lo que estoy convencido que la Biblia dice en cuanto a la seguridad eterna, posiblemente puede alienar a algunos amados hermanos y hermanas en Cristo. Esta, ciertamente, no es mi intención. La gente que ha escuchado En Contacto, por algún tiempo sabe que este tema no es algo nuevo para mí. Mi testimonio certifica que he sostenido este punto de vista desde mis días en el seminario. Sin embargo, rechazo la noción de que la seguridad eterna es simplemente una doctrina bautista. A medida que usted lea, pienso que será claro que esta doctrina es primero y principalmente una doctrina bíblica. Es bautista solamente en el sentido que los bautistas la han incluido en sus creencias doctrinales. A pesar de la respuesta negativa que supongo recibiré, procederé a avanzar. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego. La cuestión de si la salvación es para siempre o no, no es algo aislada. La respuesta que se da a esta pregunta afecta cada faceta de la teología de uno. Pero esta pregunta va mucho más allá del campo de la pura teología. Invade nuestros lunes por la mañana, se introduce en nuestras oraciones, muestra en nuestra respuesta al éxito o al fracaso y cuelga sobre el lecho de muerte de nuestros seres queridos. Sí, hay mucho en juego. Si esta cuestión fuera simplemente un caballo de batalla para el entretenimiento teológico, dejaría que otros teólogos más capacitados lo monten. Y ciertamente, hay disponibles obras más completas sobre el tema. Pero este libro no tiene la intención de ser un discurso teológico. Es acerca del amor, el amor que encuentra su más completa expresión en Cristo. Es sobre la gracia, gracia que no conoce límites. Este libro trata acerca del insaciable deseo de Dios de restaurar de una vez y para siempre la relación rota con su creación más preciada, usted y yo. Seguridad. Varias cosas están en juego. Antes que todo, nuestra seguridad. Si nuestra salvación pende en cualquier otra cosa que la obra completa de Cristo en la cruz, estamos en problemas. O, en el mejor de los casos, corremos el riesgo de estar en problemas. Si usted y yo tenemos alguna parte en cuanto a mantener nuestra salvación, será difícil vivir con mucha seguridad. Esperanza, sí; seguridad, no. Piénselo: si Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido,
y, sin embargo, de alguna manera podemos dejar de ser salvos, y por consiguiente deshacer lo que Cristo vino a hacer. ¿No sería más sabio que Dios nos llevara al cielo en el momento en que somos salvos, para asegurarse de que llegamos allá? ¿No es acaso un riesgo innecesario obligarnos a quedarnos aquí? Y sin embargo, Juan escribió una carta completa para asegurar a un grupo de personas, a quienes ni siquiera tenía cerca para observarlas, que en efecto eran salvas. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5.13, énfasis mío. Donde no hay la seguridad de que Dios nos acepta, no hay paz. Donde no hay paz, no hay gozo. Donde no hay gozo, hay la limitación de la capacidad de uno para amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene seguridad es por definición motivada parcialmente por el temor. El temor y el amor no se mezclan muy bien. El uno siempre diluye al otro. Aún más, el temor se convierte en preocupación. Seamos realistas por un momento. Si la salvación no es una cuestión resuelta, ¿cómo puedo afanarme por nada? Perdón, también está en juego el alcance o extensión del perdón divino. Cuando Cristo murió, ¿por cuáles de nuestros pecados murió? ¿Cuáles de nuestros pecados fueron perdonados cuando confiamos en Él como Salvador? Si los pecados que cometimos después de habernos convertido en cristianos pueden anular nuestra relación con el Salvador, claramente esos pecados no quedaron cubiertos en el Calvario. Perdonado es perdonado. Diferenciar entre pecados perdonados y no perdonados es hacer una distinción extraña a las Escrituras. El tiempo u ocasión de nuestros pecados es irrelevante, puesto que todos ellos serán futuros desde la perspectiva de la cruz. Ignorar la seguridad eterna es desechar lo que ocurrió en el Calvario. Fe sola. La salvación por fe está en juego. Una vez que se introducen las buenas obras en el proceso de la salvación, esta ya no es solo por gracia, es por fe y por obras. Implicar que la salvación se mantiene por obras es tomar sobre nosotros mismos la carga diaria de nuestra salvación. En ese caso, habrá lugar para jactarse en el cielo. Decir que la gracia de Dios nos capacita para mantener buenas obras no resuelve el dilema. Por cuanto, ¿quién es responsable por la apropiación diaria de esa gracia? Regresamos a donde empezamos. Si la salvación no es para siempre, no puede ser por la fe sola. Amor. Si abandonar la fe, o caer en el pecado, causa un cortocircuito en la salvación, tengo la capacidad de demostrar amor incondicional en mayor extensión que la de Dios. Si hay una condición, aun cuando sea una sola, para la buena disposición de Dios para mantener una relación con sus hijos, no es incondicional. Por otro lado, conozco mucha gente que ha demostrado puro amor incondicional a familiares que eran increíblemente indignos. Uno podría arguir, pero la santidad de Dios exige ciertas cosas de aquellos con quienes Él mantiene una relación. Su naturaleza no le permite permanecer en relación con un individuo que continuamente desdeña su amor. Eso está fuera del punto. Si la santidad exige algo en pago de parte de aquellos a quienes Él ama, es claro que su santidad le hace a Dios incapaz de amor incondicional. Si la santidad es una condición, su amor no es incondicional. Si su naturaleza le obliga a desasociarse de ciertos tipos de personas, su naturaleza se interpone en su capacidad de amar incondicionalmente. Evangelización. Los cristianos que están inseguros en cuanto a la situación en que se hallan delante de Dios, tienen dificultades para hablar a otros del amor de Dios. A menudo hallan imposible avanzar más allá de su propia lucha con la salvación. No todo mundo que rechaza la noción de una vez salvo, salvo para siempre, tiene este problema. Pero he conocido a muchos para quienes esta barrera es real. Roberto era un buen ejemplo de eso. Estaba consumido por la cuestión de la seguridad eterna. Cada vez que hablaba con Roberto de alguna manera llevaba la conversación en esa dirección. Le veía venir, y me sentía tentado a salir corriendo, o a ocuparme con alguna otra cosa. Siempre era lo mismo. Dr. Stanley, ¿qué piensa usted en cuanto al versículo D? Traigo a Roberto a colación porque es una trágica ilustración de algo que veo muy a menudo, una persona que se deja absorber tanto con una cuestión que se sale del equilibrio. Por alguna razón, la seguridad eterna parece ser una de aquellas cuestiones que puede desequilibrar. Es interesante, tanto como triste, ver cuán a menudo el celo evangelizador de una persona sufre cuando esto ocurre. Enfoque. En tanto que tenga yo un papel continuo en el proceso de la salvación, mi tendencia natural será enfocar mi conducta en lugar de dirigir mi mirada a Cristo. Sin embargo, se nos ordena que pongamos nuestros ojos en Cristo. Ciertamente que hay lugar para el examen propio en la vida. Pero no debemos ser el foco de nuestras vidas.
Nunca somos completamente libres como para fijar nuestra mirada en él sino cuando estamos seguros de que nuestra relación con él es segura. Mi observación ha sido que mientras la persona se concentra más en sí misma, menos es capaz de mantener su vida en orden. Por otro lado, mientras el individuo pone su mirada más en Cristo, más fácil llega a permitirle que él controle toda área de su vida. La gente que está constantemente examinando su condición espiritual tiende a caer en la trampa del legalismo. El legalismo casi siempre va acompañado de dos socios, engañarse a uno mismo y orgullo. Estos dos van juntos para conseguir en una vida lo opuesto de lo que es la intención de Cristo. El engaño de uno mismo, acompañado de capa sobre capa de negación, últimamente conduce a pecados cada vez más grandes. El orgullo, en estos casos, resulta en un espíritu criticón. Muéstreme un creyente atrapado en tratar de mantener mediante buenas obras la aceptación de parte de Dios, y yo le mostraré un santo frágil. Mi experiencia ha sido que estas son las personas que en la superficie parecen estar completamente dedicadas a la santidad y pureza personal, pero que de pronto desaparecen. No es raro ver a estos individuos tan bien intencionados, terminar con un estilo de vida completamente opuesto a aquel que una vez defendían. Tal es el peligro potencial de una vida que se vive sin la seguridad de que la salvación es para siempre. En equilibrio, estas son apenas unas cuantas de las cosas que son afectadas por la posición que uno tenga en cuanto a la cuestión de la seguridad eterna. Este tema no es simplemente algo para que los teólogos se ataquen unos a otros. Esta cuestión tiene mucho que ver con nuestra vida aquí y ahora. Sin importar cuál punto de vista se sienta inclinado a adoptar, tendrá un gran impacto en la percepción de usted mismo, de Dios y de otros. Por estas razones me siento competido a escribir sobre este tema serio. Por estas mismas razones oro y usted se sentirá compelido a leer y releer hasta que esta cuestión quede resuelta en su mente de una vez por todas. ¿Sabe usted? 1. ¿Por qué la doctrina de la seguridad eterna es más que una cuestión teológica? 2. ¿Cómo contestaría usted a la pregunta del autor, si mi salvación no es una cuestión resuelta, ¿cómo puedo afanarme por nada? 3. ¿Por qué es irrelevante el tiempo u ocasión de sus pecados? 4. ¿Cuáles son los dos socios que casi siempre acompañan al legalismo? Algunas personas han usado 2 Corintios 13.5 para arguir que un cristiano debe constantemente probarse a sí mismo, para ver si en realidad es salvo, lo cual de ninguna manera es lo que Pablo tenía en mente. El contexto aboga por el significado completamente opuesto. Pablo estaba muy seguro de la salvación de ellos. La colocación enfática del ustedes o vosotros en el texto griego indica que les está animando a reconocer la salvación que claramente poseen. Ellos estaban probándose a sí mismos no en busca de información, sino de confirmación. Véase de Expositors Bible Commentary, Zondervan, Grand Rapids, Mi, 1976, p. 403. 2. La cuestión entre manos hay que definir apropiadamente los problemas antes de poder resolverlos. En este capítulo revisaremos los argumentos que esgrimen quienes creen que la salvación genuina se puede perder. De paso daremos una breve gira por la historia detrás de esta creencia. De allí miraremos a la divergencia de opinión entre los proponentes de este punto de vista. Históricamente. Desde este punto de vista el asunto se ha asociado con la teología arminiana. Jacobo Arminio fue un teólogo de la Iglesia Reformada holandesa, que vivió durante las postrimerías del siglo XVI. Como teólogo se halló en contraposición con las enseñanzas calvinistas de su iglesia. En particular, se las tomó con las enseñanzas sobre la predestinación, la soberanía y la seguridad eterna. Arminio creía que la elección era determinada por la respuesta del hombre a la oferta divina universal de salvación. En otras palabras, Dios miró a través del tiempo y vio quiénes de nosotros confiaría en su Hijo para salvación. Entonces eligió a quienes sabía que con el paso del tiempo le escogerían. Puesto que la elección depende de la respuesta del hombre a la oferta de Dios, se sigue que uno puede perder su estado de elegido al rechazar posteriormente esa oferta. Por consecuencia, no había seguridad de salvación definitiva. Los arminianos en la actualidad desde los días de Arminio, muchos destacados teólogos y predicadores, contándose entre ellos nada menos que Juan Wesley, han sostenido sus puntos de vista. Hoy las premisas básicas del arminianismo son enseñadas por la Iglesia del Nazareno, la Iglesia Wesleyana y otras denominaciones que se agrupan en la Asociación Cristiana de la Santidad. El arminianismo moderno cae dentro del ámbito del evangelicalismo. Es decir, generalmente hablando, los arminianos defienden la deidad de Cristo, el nacimiento virginal, la resurrección corporal de Cristo y la infalibilidad de las Escrituras. Dos escuelas de pensamiento, como es el caso en la mayoría de sistemas doctrinales,
Hay diferencias entre las personas que serían consideradas arminianas en su teología. He hablado literalmente con cientos de personas sobre la cuestión de la seguridad eterna. Algunos han querido discutir. Otros han querido buscar respuestas. En todas estas conversaciones he descubierto que hay dos escuelas de pensamiento entre quienes creen que la salvación se puede perder. Abandonar la fe. El primer punto de vista cae dentro del recuadro de la teología arminiana tradicional. Expresada simplemente, un creyente genuinamente nacido de nuevo puede perder su salvación si se aleja de su fe cristiana. Tal persona sería considerada un apóstata. La apostasía se define como un repudio o abandono deliberado de la fe que uno ha profesado. Los individuos que sostienen esta perspectiva con frecuencia interpretan las referencias escriturarias a recaer como apostasía. Hebreos 6.4-6. El pasaje clásico que se usa para defender este punto de vista se halla en el capítulo 6 de Hebreos. A través de todo mi ministerio la gente con más frecuencia me pide ayuda respecto a la interpretación de este pasaje, que de ningún otro de la Biblia. Y se entiende. Esto es lo que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6.4-6, énfasis mío. Para los proponentes de este punto de vista la cuestión es la fe, no necesariamente la fidelidad. Hay campo en su teología para el fracaso temporal, moral y ético por parte del creyente. El hecho de que un creyente cometa un pecado no es necesariamente una señal de que ha perdido su salvación. Sin embargo, el hombre o mujer que deliberadamente se aleja de la Iglesia, de Cristo, y de todo lo que él significa, de seguro que se ha salido del reino de la luz y regresado al reino de las tinieblas. Después de todo, arguyen, si somos libres para escoger a Cristo, ¿no somos libres para escoger en su contra? Y de ser así, ¿no hacen mentirosas las palabras de Jesús? La parábola del sembrador se usa para ilustrar este punto. El sembrador siembra en diferentes terrenos, los cuales representan a las personas y su respuesta a la verdad. El terreno junto al camino es comparado al incrédulo. Al terreno rocoso, sin embargo, se lo compara con las personas que creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Todos nosotros hemos conocido a alguien como el hombre descrito en la parábola, alguien que ha dicho, oh, yo solía creer en todo eso, pero ya no. La persona en un tiempo genuinamente creyó. Pero algo ocurrió que le hizo darle las espaldas a Cristo, ya no cree. De acuerdo a aquellos que no creen en la seguridad eterna, la frase, se apartan, en este pasaje se refiere a la pérdida de la salvación. El potencial para perder la salvación yace no solo con aquellos que tienen un corazón rebelde contra Dios, sino también con quienes son inocentemente arrastrados por falsas doctrinas. Pablo expresa su asombro y preocupación acerca de los gálatas que se habían alejado de la verdad y se habían dejado seducir por un evangelio diferente. Sobre este mismo grupo más tarde dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5.4,7. Nótese el fuerte lenguaje que usa Pablo para describir el presente estado de los gálatas, están desligados de Cristo y han caído de la gracia. Una situación similar aflora en la primera carta de Pablo a Timoteo. Aquí el apóstol predice que en los últimos días algunos creyentes serán engañados y seducidos para seguir falsas doctrinas, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4.1-2, énfasis mío. Una vez más aparece la frase, pero aquí se la traduce, apostatarán. Aquí el contexto claramente implica un alejamiento de la fe, un rechazo de lo que una vez se abrazaba completamente. En los últimos dos ejemplos, los creyentes en cuestión no cayeron en pecado, en el sentido moral o ético. Simplemente fueron engañados para creer algo que era una distorsión de la verdad. Sin embargo, estos pasajes parecen indicar que la consecuencia de su ingenuidad fue la condenación eterna. Siempre perdidos, la mayoría de personas que he encontrado que no creen en la seguridad eterna no saben a ciencia cierta cómo o cuándo uno pierde su salvación. Por eso quiero decir que no están seguros en cuanto a qué es lo que causa que uno la pierda, solamente están seguros de que se puede perder. Como alguien lo dijo, sé que Dios es misericordioso, pero no es ningún tonto. En otras palabras, debe haber un punto cuando Dios dice, ya basta. Para la mayoría, si acaso no todos, de los proponentes de este punto de vista, eso es muy elusivo e indefinido.
mientras que el primer grupo reservaría la pérdida de salvación para aquellos que claramente le han dado las espaldas a la fe cristiana como un todo. El enfoque del segundo grupo es el estilo de vida o conducta de los creyentes. De acuerdo a este punto de vista, la seguridad del creyente se basa en su disposición de continuar trabajando hacia la excelencia espiritual. ¿Acaso Pablo no exhorta a los creyentes a ocuparse, en su propia salvación, con temor y temblor? ¿Por qué incluye el temor y temblor? Debido a que aparentemente creía que la posibilidad de la pérdida de la salvación era una amenaza real. No tiene sentido. Muchas personas han arribado a sus propias conclusiones con respecto a la seguridad eterna, no desde el punto de vista de las Escrituras, sino del práctico. Regresemos al joven que hizo el comentario de que Dios es misericordioso, pero no tonto. ¿Qué es lo que motiva una declaración como esta? En su caso, él le había dado al asunto pensamiento concentrado. Su línea de razonamiento había seguido más o menos la siguiente ruta. 1. Dios es un Dios santo y exige santidad de sus hijos. 2. Dios es un Dios misericordioso y perdonador. 3. En algún punto en la vida del cristiano desobediente se agota la misericordia de Dios, y su santidad se hace cargo. 4. En ese punto Dios trata con su Hijo totalmente desde la posición de su exigencia de santidad y obediencia. 5. Esto puede resultar en poner a la persona fuera del círculo de aceptación. 6. Después de todo, Dios no puede aceptar lo que es contrario a su naturaleza santa. La idea de la seguridad eterna no tenía sentido para este joven. ¿Por qué Dios continuaría soportando a la gente que, para todo propósito práctico, no podría importarles menos Dios o su Hijo? Si los individuos ya no creen, es como si hubieran roto su contrato de salvación, no han cumplido su parte del trato. ¿Está Dios en la obligación de mantener una relación salvadora con gente que tiene semejante clase de actitud? No parece justo. Otro argumento que he oído a través de los años enfoca la cuestión de la justicia. ¿Es justo permitir que los cristianos, que han seguido el camino del mundo, compartan la misma bendición eterna como quienes han seguido a Cristo por toda su vida? ¿Puede un Dios verdaderamente justo permitir que los fieles y los infieles sean recompensados en la misma manera? Además, ¿no dice la Biblia que si le negaremos delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre Celestial, si la persona llega al cielo sin importar el tipo de vida que haya tenido, para que esforzarnos a vivir en una manera piadosa? El factor temor muy cerca a la cuestión de la justicia está la de la licencia. Mucha gente tiene miedo de esta doctrina. La ven como una excusa potencial para vivir libres de toda restricción. Un hombre me dijo recientemente, no creo que debemos predicar acerca de la seguridad eterna. Cuando le pregunté por qué, dijo, no creo que la gente pueda manejar esa clase de libertad. Quería decir que si los cristianos piensan que pueden hacer todo lo que se les antoje, y todavía ir al cielo, harán exactamente eso. De vez en cuando me tropiezo con gente con esa actitud. No tienen ninguna intención de enderezar sus vidas. No ven ninguna necesidad de hacerlo. De acuerdo a la doctrina de la seguridad eterna, pueden también tener su premio y disfrutarlo. De modo que, ¿para qué cambiar? La gente con esta actitud aleja a muchos de la doctrina de la seguridad eterna. Esa actitud deja las cosas con los extremos demasiado abiertos. Salvado, sí. El cielo, tal vez. Mi suegro era un hombre maravilloso. No llegó a conocer al Señor sino tarde en su vida, pero recuperó el tiempo perdido. Sus visitas y sus llamadas telefónicas estaban repletas de preguntas sobre la Biblia. Él y su esposa asistían a la iglesia 3 o 4 veces por semana. Justo hasta cuando murió, crecía espiritualmente a pasos agigantados. A pesar de eso, sin embargo, nunca tuvo ninguna seguridad en cuanto a su salvación. Le preguntaba, Señor Johnson, ¿está seguro de haber confiado en Cristo como su Salvador? Oh, sí, replicaba. Él vive hoy en mi corazón, de modo que usted también está seguro de que al morir va a ir al cielo, ¿verdad? Le continuaba diciendo. A ver. Eso no lo sé, respondía. Vez tras vez lo repetíamos. Pero nunca logré convencerlo. Su problema no era ningún pasaje en particular de las Escrituras. Su lucha era con la cuestión de cómo Dios podía perdonarle por los pecados que había cometido antes de llegar a la fe. La idea de que Dios fuera así de amante y perdonador era demasiado para que la pudiera comprender. Estaba seguro de que era cristiano, pero el cielo era algo completamente diferente. Con frecuencia conozco a personas como mi suegro. Personas que creen que Cristo murió por sus pecados. Hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón. Pero de alguna manera no pueden aceptar con ninguna certeza que Dios les ha perdonado.
Un día están seguros de su salvación, al siguiente no lo están. Para adelante y para atrás, con la esperanza de lograr llegar, pero sin tener la seguridad de lograrlo. Mirar hacia adelante, ¿y usted qué? ¿Cuál es la cuestión en su mente? ¿Es un pasaje de las Escrituras? ¿Es una experiencia personal que simplemente parece no poder borrar de su memoria? ¿Se ha decepcionado por la manera en que algunas personas usan el concepto de la seguridad eterna como excusa para su pecado? ¿Fue usted criado creyendo que la idea de que, una vez salvo, salvo para siempre, es algo que inventaron los bautistas o algún otro grupo? En las páginas que siguen veremos estas objeciones en detalle. Este es un tema serio que exige respuestas serias. Haré lo mejor que pueda para ser claro y cabal. Si encuentra que se pierde en los detalles de ciertos capítulos, tenga paciencia. Mi meta es considerar con antelación tanto las preguntas como las objeciones que acompañan a este tema. Si esta obra puede responder aunque sea a una sola de sus preguntas, y por ello ayudarlo a avanzar un paso más cerca a aceptar la permanencia de su salvación, habrá valido la pena el esfuerzo que usted y yo haremos. ¿Sabe usted? 1. ¿Quién fue el teólogo de la Iglesia Reformada holandesa, del siglo XVI, que cuestionó las doctrinas calvinistas de la predestinación, la soberanía y la seguridad eterna? ¿Cómo creía él que se determinaba la salvación? 2. ¿Qué iglesias en la actualidad enseñan las premisas básicas del arminianismo? 3. ¿Cuáles son las dos escuelas de pensamiento entre aquellos que creen que la salvación se puede perder? 4. ¿Por qué algunos cristianos piensan que la doctrina de la seguridad eterna tiene los extremos demasiado abiertos? Arminianism, en Oxford Dictionary of the Christian Church, segunda. Ed. También, Arminianism, en Evangelical Dictionary of Theology Baker, Grand Rapids, 1984. Apostasy, en Evangelical Dictionary of Theology. Dale Moody, The Word of Truth, Hermans, Grand Rapids, 1981, pp 348-49. Moody, Word of Truth, pp 348-49. Moody, Word of Truth, p. 351. 3. Salvo y seguro no hace mucho un adolescente en nuestra iglesia trajo a dos amigos para que me conocieran. Me sentí impulsado a preguntarles sobre su salvación. ¿Ya ustedes son salvos?, les pregunté. Ambos asintieron. Avancé un paso más. Tim, le dije, cuéntame cómo fue. Él relató su experiencia de pasar al frente en un culto, orar con un anciano y luego ser presentado a la congregación. Darla, le dije, dirigiéndome a la otra visitante, ¿por qué debería Dios permitirle entrar a su cielo? Ella miró al piso. Pues, no lo sé. Ya no voy mucho a la iglesia. Pero la suya sí que me gusta, dijo. Sabía que los había incomodado en algo. De modo que les hablé acerca de mi propia lucha con esa pregunta. Les mostré un par de versículos que enseñaban claramente cómo podemos saber que hemos sido salvados. Luego les pregunté de nuevo, de modo que, ¿por qué piensan ustedes que Dios debería dejarles entrar en el cielo? Tim habló, porque creo en Dios y trato de hacer lo mejor posible. Tuve que reírme. Señor, pensé para mis adentros, cuánta gente se sienta aquí semana tras semana que en menos de lo que canta un gallo aducirán ser salvos, pero no tienen ni la más remota idea de cómo lo han sido. Tim, dije, algunas veces no me explico muy bien. Permítame tratarlo de nuevo. Recorrimos otros cuantos versículos, completos con mis mejores ilustraciones. Después de 20 minutos, Tim se enderezó en su silla, y dijo, es debido a que su muerte pagó por mis pecados. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor en su mente. En realidad alguien lo había hecho. Tanto Tim como Darla confiaron en Jesús como su Salvador esa noche. Al levantarnos para despedirnos, Darla dijo, nunca lo escuché explicado de esa manera. Estoy contenta de haber venido. Lo primero antes de que podamos avanzar más en nuestra consideración, necesitamos captar un punto importante. ¿Qué queremos decir por salvación? La cuestión que estamos tratando en este libro es si la salvación se puede perder o no. Haremos bien en comprender exactamente qué cosa es la que estamos considerando que no se puede perder. Si el hombre o la mujer tienen una comprensión de esta cuestión tan nebulosa como Tim o Darla, tienen buenas razones para dudar de la doctrina de la seguridad eterna. Donde hay incertidumbre en cuanto a cómo se consigue la salvación, habrá confusión sobre si ella puede mantenerse. Mi experiencia ha sido que aquellos que tienen problemas con la doctrina de la seguridad eterna tienen una comprensión distorsionada de lo que tuvo lugar en la cruz. Eso puede sonar como que estoy criticando. Pero en realidad,
estoy más perplejo que otra cosa. Cuando pienso en el Calvario, y el precio que fue pagado para darme la salvación, la idea de tener el poder para deshacer todo eso me parece absurdo. Salvación. El pecado produjo la necesidad de salvación del ser humano. El pecado es como una enfermedad genética que, una vez que se introdujo en la raza humana, afectó a todo el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5.12, énfasis mío un hombre, fue Adán. Su pecado envenenó a la raza humana. Todo hombre, mujer y niño a partir de él nació pecador, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5.19 corrompidos hasta el tuétano. El pecado va mucho más adentro que la mera asociación con un pariente distante. El pecado ha contaminado nuestra misma naturaleza. El hombre nace con una inclinación hacia el mal, una proclividad a alejarse del bien. Si usted no me cree, pregúnteselo a cualquier maestra de preescolares o de jardín de infantes. Los niños nunca necesitan una lección para ser malos. Eso viene naturalmente. Estamos de acuerdo que algunos son peores que otros, pero cada niño, en su propia manera, con el paso del tiempo, demuestra un egocentrismo dispuesto a desafiar cualquier y toda autoridad. La combinación de nuestra pecaminosidad inherente y nuestros consecuentes actos de pecado nos pone en una mala situación delante de Dios. La Biblia avanza al decir que estamos condenados, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Romanos 5.16, énfasis mío. El término condenación es legal, quiere decir declarar culpable. Somos culpables del pecado y de los pecados.